Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con José Alba, Dean of Business School de la Universidad EAN. De una. ¿Cómo estás, José? Bien, Sebas, muchas gracias a ti y a toda nuestra audiencia por la invitación. Un placer estar acá acompañándote. Igualmente encantado de tenerte por aquí. Oye, José, para los que no estén tan familiarizados contigo y con lo que haces, no sé si nos puedes contar un poquito más. Claro, con gusto. Bueno, voy a comenzar. Actualmente yo tengo el gusto y el honor de ser el decano de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad de EAN. La Universidad de EAN es básicamente una universidad que tiene un ADN de desarrollar emprendedores y personas que mueven la economía a través del sector pues, empresarial, sostenible, con un ADN muy fuerte en sostenibilidad económico, ambiental, social, con un drive importante en innovación e inclusión. Y es una institución que pues básicamente busca desarrollar el talento del presente y del futuro para afrontar este mundo tan cambiante. Un poco de mí, soy colombiano, viví 12 años en México. Actualmente en la facultad tenemos alrededor de 40 programas, pregrado, posgrados, doctorados, maestrías, pero mucho teniendo y manteniendo un pie en industria, en las industrias, en el mundo corporativo, en el mundo, en los sectores, las diferentes verticales, dependiendo de las industrias, claramente, y un pie muy fuerte en las startups y en el mundo empresarial. Perfecto. Oye, José, por ejemplo, ¿qué competencias crees que más están faltando en los emprendedores que salen hoy de la universidad? Uf, qué gran pregunta para iniciar. Mira, a ver, yo te diría que hoy en los emprendedores, eh, yo creo que les está faltando, una competencia que está faltando es el tema de quererse comer el mundo y solucionar problemas a miles de personas. Hoy más que nunca la tecnología nos ayuda a escalar o llegar a muchas personas y solucionar problemas muy grandes a un costo muy bajo. Y eso te comparto un poco. Comencé en este mundo del emprendimiento probablemente en el 2000, 2001 aproximadamente, lanzando algunas compañías, luego lanzando el grupo de innovación y emprendimiento de la Universidad de AN. Tuve la fortuna de cofundar algunos emprendimientos y fondos de inversión, de corporate VC, venture capital, liderar varias compañías. Si quieres, ahorita hablamos un poco más al respecto de eso. Pero en ese entonces era muy difícil o era más complejo que hoy poder lanzar compañías que solucionaran problemas a gran escala. Hoy es muy fácil en términos legales, en términos de tecnología, en términos de escalabilidad, en términos de marketing, en términos de go-to-market. Es mucho más fácil y alcanzable que hace mucho tiempo, que hace unos 10, 15, 20 años. Entonces yo creo que hoy a los emprendedores les está faltando como esa hambre de querer llegar a solucionar esos grandes problemas aprovechando lo que tienen. Oye, por ejemplo, del otro lado, o sea, ya hablamos de lo que le falta a los, a los emprendedores que salen de la universidad apenas, pero te quería preguntar, ¿cuál crees que es el mayor error o la mayor falta que cometen los programas académicos al hablarles de startups, innovación, etcétera, justo a estas personas que por pura ley de vida les falta experiencia y en muchos casos contactos? Qué gran pregunta. Mira, voy a ser totalmente transparente y sincero. Yo creo que si tú me preguntaras esto hace 5 años o hace 10 años, te diría, es que necesitamos más empresarios dando digamos que las clases. Hoy te puedo decir que ni muy, ni tan. O sea, es como un mix entre tener habilitado para los alumnos empresarios y emprendedores, pero a la vez personas que ayuden a mentorear y a llevar como bajo una guía. Yo no digo que emprender sea una receta de cocina, no lo es. De hecho, tiene muchas variables que se van complejizando dependiendo de la industria, del drive del equipo, de los recursos que tenga, en fin. Pero sí me atrevo a decir que es una necesidad de tener un mix entre rockstars, mentores
y personas que ayuden como a estructurar, a bajar todo ese conocimiento al emprendedor y al emprendimiento. Yo creo que eso podría ser. Perfecto. Oye, José, cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo llegaste a este mundo de la innovación empresarial enseñada ¿Qué nota? Claro mediante que la sí. academia? Mira, no, yo comencé, como te mencionaba ahorita, trabajando, liderando como muchos de temas de emprendimiento, monté un sello disquero, luego monté una empresa que, bueno, viene arrastrado por un tema familiar de productos antialérgicos, luego una empresa de eventos deportivos de artes marciales mixtas. A mí me gustan los deportes de hace muchísimo tiempo, es como mi hobby al que le dedico todos los días un espacio. De ahí salto a liderar el tema de Innove, que era el centro de incubación de empresas de la Universidad Nacional de Colombia. De ahí salto a México y en México me invitan, hago mis estudios de posgrados, me invitan en el Tecnológico de Monterrey a liderar incubadoras y aceleradoras de empresas, luego los parques tecnológicos, luego a crear y armar el brazo de Corporate Innovation para, yo creo que trabajamos con más de 60 corporativos, una barbaridad. Gilead, AstraZeneca, Procter Gamble, Bosch, o sea, te puedo decir una cantidad de compañías multinacionales con las que pudimos trabajar para comenzar a desarrollar, o más bien habilitarlos en crear innovación para ser más competitivos a través de inversión en startups y emprendimientos o de intraemprendimientos. Y eso te lo acabo de resumir en un tweet súper sencillo, pero súper complejo, porque toda la organización tiene que estar súper alineada. Entonces ahí hicimos fondos de inversiones para Flecha Amarilla, una empresa de movilidad y transporte, para Heineken, hicimos para varias empresas, incubadoras, aceleradoras, y de ahí me invitan o empujo mucho el tema de inversiones e incubación de Scotiabank, directamente con el vicepresidente global de Banca Digital y con su equipo. Trabajamos ahí, estuvimos trabajando como 2 años y medio, y de ahí me invitan a Pepsi a liderar el área de Pepsi, CBC, Grupo Mariposa y Believe, que son como un holding que maneja Pepsi pues para desde el Caribe hasta región andina. De hecho, acabaron de comprar Postobón. A mí me tocó estar mucho en el due diligence y me invitaron a liderar nuevas marcas, nuevos mercados y M&As. Ahí estuve también un tiempo, digamos que creciendo las nuevas marcas, las innovaciones, creciendo mercados. Me tocó lanzar China, me tocó comprar compañías en Estados Unidos, meter nuevos productos en América Latina, Caribe y Estados Unidos, hacer varios M&As, en fin. Y de ahí, digamos que por temas ya familiares y de acuerdos, común acuerdos acá en la familia, decidí parar de viajar un poco también y dar un giro a mi vida y quedarme en Colombia. De ahí llega la posibilidad de la invitación que me hacen en la Universidad de AN, de decano, y enos aquí. Eso es un poco en 5 minuticos la vuelta al mundo en 2 minutos. Perfecto. Oye, José, y por ejemplo, ¿cómo crees que se complementan o se han complementado los distintos proyectos que has tenido y cómo te han ayudado a decidir en qué enfocarte? Wow, a ver, no, primero que nada no es fácil, porque algo que no te conté es que yo en este Inter, yo lanzo 3 compañías. Una se llama Cúbico, que me asocio con 2 personas para hacer una Martech. Otra se llama GoClass, que es una EdTech, y otra se llama Life Biotech. Life Biotech, todas las compañías siguen vivas. Cúbico ya tiene fue una adquisition de una de las dropshippers más grandes acá de Colombia, y pues las otras compañías van facturando, vendiendo y creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido como un tema de una alquimia de poder organizarse uno mientras hace diferentes roles, que no es nada fácil. Yo creo que definitivamente es intentar aprovechar el talento que está alrededor de uno para solucionar las cosas que uno no puede solucionar solo. Eso es como la primera respuesta a tu pregunta. Y la segunda es siendo muy estructurado y ordenado. Yo personalmente manejo la agenda demasiado estricta, o sea, tiempos, movimientos, deporte, alimentación,
reuniones, preparación de reuniones, porque si no, de alguna manera, pues puede colapsar esta estructura de alguna manera he venido construyendo, ¿no? Entonces sí, yo creo que sería eso, un poco. Perfecto. Oye, José, y por ejemplo, bueno, primero que nada, felicidades porque las tres empresas siguen. Yo sé que no es fácil. Es No, no, difícil no que fácil. es difícil que una siga después de tanto tiempo. Imagínate tres. Sí, sí. Pero por ejemplo, tú que estás ayudando a ponerles ese chipcito desde mucho antes de que siquiera emprendan, ¿qué errores te hubiera gustado saber que podías tener como fundador en tus primeras etapas? Wow. A ver, ¿qué errores? Yo creo que, a ver, hay muchos. Yo creo que en este tema de emprender, uno se mete en muchísimos errores y de hecho cada vez, yo siempre le digo acá a todos mis socios que cada vez que hacemos algo bien, salen como cuatro problemas al mismo tiempo. Entonces solucionas dos y ahora son ocho. Es como un dragón que va bifurcando cabezas y es complejo. Errores, yo diría socios, definitivamente uno tiene que tener socios que lo complementen. Eso, o sea, hagan excelentemente bien lo que uno sabe que no puede hacer. Eh, tener el tema de levantamiento de inversión, por ejemplo, no siempre es adecuado. El tema de levantar inversión no para todos los negocios es adecuado. Hay unos negocios que son muy intensivos en capital, pero sale mucho más barato pedir deuda que dar acciones. Entonces eso es, por ejemplo, otro error que yo te diría, me hubiera gustado saber. Hoy lo estoy poniendo muy en práctica. Por ejemplo, Life Biotech es una compañía que es al final, está en biotecnología, health tech, y utiliza los canales institucionales de retail, pharma. Entonces tú ahí básicamente son grandes volúmenes, es alta intensidad en capital, pero tú pides deuda y en 3 meses se paga la deuda. Entonces es mucho más fácil que una compañía basada en software donde tienes que tener mucho, te pedir 2 millones de dólares y te gastas 1.5, no, 1.2 en equipo y 800 en marketing y crecimiento, ¿no? Es algo así como es diferente. Entonces, digamos que eh, el tipo de modelo de negocio y como eso se habla con los números y con la inversión es uno de los errores que me hubiera gustado saber. Eh, y otro es, yo creo que tener una, no no bajonearse cada vez que nos digan que no, porque los nos son más probables que los sís cuando estás lanzando innovaciones. Entonces ya tienes el no por adelantado. Quieres hablar con un proveedor y te va a decir que no porque el volumen es muy pequeño. O vas a querer reclutar a alguien y ya te va a decir que no porque gana más acá. O algún abogado, no, es que no porque eres muy pequeño, entonces legalmente vas a perder. Y la verdad es que en mi experiencia, ya después de haberlo fracasado y haber tenido varios errores, eh, el no es como la primera etapa, es como tocar la puerta, ¿no? Ya verás si la quieres abrir. Hay diferentes hacks, saltarse la puerta, dar la vuelta, tumbarla, cambiarla, ir a otra puerta, pero yo creo que ese principalmente, porque antes lo que me pasaba era que cuando me decían no, o yo le hablaba a un inversionista, de una vez me decía, no, gracias, ¿no? La típica del inversionista, muchas gracias, te llamamos, no eres tú, somos nosotros, no te alineas a nuestra tesis. Entonces uno duraba deprimido como 48 horas, pero mal, o sea, y yo aprendí a que hoy me valga eso y seguir para adelante. Perfecto. Oye, José, ahorita escuchándote me vino a la mente, dato curioso, antes de mudarme para acá, yo también, bueno, también estuve en el mundo académico un rato, estuve de profesor ahí en el TEC de Monterrey y, y justo te quería preguntar porque algo que aprendí con mi muy corta experiencia de profesor es que hay veces que yo siento que con la bien intencionada de intención, vaya la redundancia, de tratar de evitar que la gente caiga en los errores que uno pasó, de pasar de conocimiento, de estructurar. Eh, yo creo que a veces nos pasa, y me gustaría tu interpretación, yo creo que a veces se nos pasa que hay ciertos errores que no solo pues,
tiene que pasar porque es parte de la vida del emprendedor, sino que hasta es bueno que le pase, ¿no? O sea, hay ciertos golpes en la cara que te tienes que llevar para aprender. este, y que, pues nada, yo me acuerdo que con alumnos les decía, yo ya te recomendé esto, eh, yo sé que va a pasar, pero noto que la persona está necia de que quiere intentarlo y de que no estoy viendo algo, que sí lo veo, porque sí lo vi, porque yo ya me golpeé de eso, básicamente le estoy diciendo, ahí está la piedra donde yo ya me caí, Sí, para que no te caigas. de acuerdo. Y en cierto momento dije, ¿sabes qué? Hombre, es que ni para qué le discuto, es que a lo mejor necesita, obviamente, nada del otro mundo, pero a lo mejor necesita tropezarse con esa piedra para aprender. Y les dejaba eso y aprendían y, no, sí, tenías razón. Y llegan a la conclusión. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente todo esto es una forma muy larga de preguntarte. Estos, de nuevo, con la buena intención de ayudar a ser mejores emprendedores y de reducirles la curva de aprendizaje, n- no estamos también privándolos de la oportunidad de hacer errores que los puedan ayudar a ser mejores emprendedores. Mira, hace poco tiempo estuve preguntándome exactamente, haciéndome la misma pregunta, y la respuesta es sí, los estamos privando. Yo creo que, mira, sobre todo cuando uno es un emprendedor empedernido y quiere llegar a la meta, si uno le cuentan y le dicen que ahí está la piedra, uno no se la cree. Uno cree que tiene superpoderes y que lo va a poder saltar y todo ese tema. Pero es que la parte del proceso que entra en el emprendedor es exactamente darse contra la piedra. Entonces, querer darle la solución a todo, o no te la va a comprar porque lo va a querer hacer igual, y eso, yo hay una frase que digo, contigo, sin ti o a pesar de ti. Entonces, ese es el emprendedor que la va a sacar con uno, sin uno o a pesar de uno. Eh, pero por otro lado, si bien este tipo de emprendedor lo va a hacer y la piedra no es un objetivo, sino lo va a saltar, hay otros que sí necesitan aprender esa habilidad. Por ejemplo, la habilidad de financiamiento. O sea, si yo ahorita les cuento los escenarios de lo que va a pasar, probablemente muchos lo van a aprender hasta que van y buscan financiamiento. Entonces, y esa praxis desde la, desde la realidad es un músculo que sí o sí debe entrenar un emprendedor exitoso. Entonces la respuesta sí es los privamos y no los deberíamos dejar, no los deberíamos privar de este tema. Es como quien hace ejercicio. No, o sea, no vas a hacer ejercicio leyéndote un libro, aprendiendo un libro de ejercicios y viendo cuántas repeticiones necesitas hacer de thrusters o montar bicicleta. No, o sea, tienes que ir al gimnasio y probar. Y en un año vas a ser mucho mejor de lo que eras 365 días antes. Y en 3 años vas a ser una máquina si eres constante. Pero eso solo se aprende ahí, solo se aprende ahí. Y antes yo utilizaba la analogía de nadar, ¿no? Lo utilizo la del gimnasio, pero para nadar la única manera es echarte al agua. O sea, yo tengo un hijo de 3 y una hija de un año y medio y ellos solo aprenden a nadar cuando están en el agua. Si yo les cuento cómo nadar, no lo van a lograr. Entonces ahí es donde ya se comienzan a dar cuenta que, hey, no, si no manoteo, pues me comienzo a ahogar. Entonces, obvio, uno está ahí para cuidarlos, uno está ahí para que no se vayan a ahogar, pero es exactamente lo mismo para emprender. Hey, aquí Sebas, perdón que te interrumpa el podcast. Si ya llegaste hasta aquí y te está gustando la conversación, échale un like al video. Nos ayuda un montón a que más gente descubra el podcast y podamos seguir trayendo invitados chingones cada semana. Suscribirte es gratis y nos apoyas muchísimo. Y si ya estás suscrito, sigue innovando. Totalmente de acuerdo. Oye, y al final del día, pues eso, o sea, no es, tampoco quiero que se malentienda, ¿no? De, de que quiero que aprenda, que se reciban todos los golpes que uno, o sea, tampoco la idea es que se lleven un golpe innecesario, Claro, pero sí, como tú dices, a mí me pasó del mundo emprendedor, pasar de ser pues es eso, o sea, venimos de una generación de emprendedores que todos creemos, me voy a inventar uno, soy el Zuckerberg, o soy el Steve Jobs, o soy el no sé qué, que todo el mundo le dijo que no, pero yo vi algo que no. Y no, pues, hay veces que sí, muy raros casos, pero la mayoría de las veces es, sí,
tal vez por algo te están diciendo esto. Ya cada Claro. quien tendrá que ir aprendiendo cuáles sí, cuáles no. Yo Oye, creo que complementando un poco lo que tú ahorita, este punto en particular, ujú, de repente lo que uno debe hacer desde, ahora me pongo la cachucha de, pues, de decano, es pasar de las clases tradicionales donde se hacía un teaching a habilitar para que esos problemas o esas piedras se encuentren de manera controlada. Es decir, hey, si te caes, pues te raspaste, pero no te vas a matar. Entonces, poder controlarlo en la universidad, y eso sí es un rol de las universidades que desarrollamos habilidades en emprendimiento. totalmente. Oye, José, y por ejemplo, quiero hablar de la palabra innovación, una palabra que estoy seguro que nunca has escuchado. No, no es cierto. No, ya en serio, es una palabra que tiene muchos significados, o más bien muchas interpretaciones para un significado relativamente sencillo, pero que la realidad es que constantemente está evolucionando por su misma naturaleza y significa mucho para diferentes industrias simultáneas. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo equilibras la velocidad del mundo tech y de las innovaciones que se están metiendo en todas las industrias con la profundidad y tiempo de estandarización que requiere el mundo académico? Mira, desde el mundo académico te voy a responder que nosotros hemos desarrollado precisamente un proceso de desarrollo de innovaciones y poder estandarizarlo, que nos dura aproximadamente entre 6 meses y un año. Por ejemplo, nosotros queremos lanzar un nuevo programa, entre que se idea, se valida con el mercado, se construye con industria, se mete todo esto, pueden pasar 2 meses. Apoyamos con diferentes plataformas y tecnologías, y de ahí, mientras, digamos que hay una etapa de gobierno que es mientras te da el check y todo esto, puede ser otros 3 meses, y ahí lanzamos muy rápido. Entonces, ese proceso, digamos que desde el mundo académico, te lo digo como viendo la universidad como una institución, una organización que también innova, lo hemos venido desarrollando. Desde el sector, depende mucho también desde la visión de emprendedor, eh, depende mucho de la industria, porque es que hay innovaciones, por ejemplo, de software que son necesarias, tienen que hacerse muy rápidas, se pueden hacer de hecho en un mes, en 15 días, y estandarizarlos implica del equipo de backend de soporte que tengas. Porque de alguna manera, o donde yo me he dado cuenta que mejor funcionan este tipo de ejercicios y de gimnasias para innovar, es cuando tienes un equipo que hace, hace los productos nuevos, claramente busca lanzar rápido el producto, validar con el mercado, hacer el MVP, llegar al product market fit. Hay una regla muy interesante que en una vida pasada en el mundo de bebidas y alimentos aprendí, y esta regla la co-creamos pensando mucho en este modelo cuando debía estandarizarse, y era cuando el gross margin era positivo, ya podía pasar a operación tradicional, y ahí ya lo metíamos en la maquinaria para buscar un evita positivo. Eh, entonces, ahí ya digamos que la eficiencia se comía la innovación, la línea se comía la innovación, pero ya lo metíamos en la maquinaria tradicional. Pero antes, si la idea la metíamos ahí, ni siquiera llegaba a ver la luz. Entonces, para mí, este, y bueno, tal vez estoy saltando a otros temas, pero yo creo que el mundo de la innovación está obligando a que las empresas tengan dos caras de la moneda: los equipos que lanzan e innovan, y los equipos que operacionalizan y escalan, o meten a la máquina de operación esas innovaciones. Y ese es el gran reto, que el primer grupo tiene que tener una palabra y una fortaleza y una voz y voto tan poderosa como el segundo. Entonces hoy están comenzando a ver líderes como el Chief Growth and Innovation Officer y el COO, ¿no? Que es el típico que opera. Entonces el Chief Innovation le pasa al Chief Operations, y así sucesivamente, o al Chief Brands Officer, en fin. Pero lo que sí no puede pasar es que se pare la velocidad de innovación. ¿Por qué? Porque es la única manera para ser más competitivos y crecer el negocio. Porque hay maneras de ser competitivos bajando costos, pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite y es tu punto de equilibrio.
Entonces puede ser más competitivo, sí, le bajé, entonces le bajé y le bajé y que entras en una espiral. Esa es otra manera. Pero la manera para ser competitivos y crecer como organización es haciendo innovaciones. Innovaciones en regiones, innovaciones en países, innovaciones en producto, innovaciones en modelo de negocio, innovaciones en formas de cobrar, innovaciones. Entonces, eso te lo tiene que estar dando una cadencia constante de innovar, ¿no? Ahora bien, eso cuando eres empresario, pero cuando eres emprendedor, sí es muy difícil porque no tienes ese equipo atrás que ya te va a agarrar la innovación rápida. Entonces te tienes que comenzar a dividir las posiciones. Por ejemplo, en Life Biotech nosotros tenemos yo tengo un socio que es un genio, dos socios que son genios innovando en productos. Entonces, ellos se están encargando solamente de innovar. Hicimos algunos partnerships con empresas proveedoras y apoyo que nos ayudan a estandarizar ya para volúmenes de 50.000, de 50.000 cajas o de 50.000 unidades, 10.000 unidades. Y vamos dividiendo ese trabajo, ¿no? Que eso es mucho también parte de la estrategia que uno va teniendo, pero depende mucho de la industria. En software definitivamente yo sí creo que uno tiene que ir poniendo células de trabajo, pero cada vez robusteciendo la célula que ya está adquiriendo una innovación y que ya hizo product market fit y que ya se puede escalar. Entonces ya le construyes una célula, ¿no? El frontend, el backend, el full stack, el QI, ya le construyes esa célula de trabajo a esa innovación que ya fue una vez innovación, pero ahora ya lo vas a hacer escalar. Perfecto. Oye, y es que me imagino que ha de ser, o sea, por un lado me queda claro que todo lo tienen muy bien pensado, muy bien establecido y de forma muy práctica y pragmática, pero me imagino que ha de ser frustrante. Mira, hicimos este plan increíble, con esta nueva tecnología emergente y luego, no sé, en 6 meses resulta que o una de dos, o era innovación de moda o al revés, ya se Sí, vino para quedar, pero ya está mega desactualizado. Me imagino. No sé si es el sí. caso, pero oye, eso me lleva a otra pregunta. A la hora de hacer este proceso, cómo definen o qué tanto toman en cuenta que algo sí es una innovación real que ustedes pueden aplicar y enseñar de la misma y qué tanto es una innovación pasajera? Yo creo que una innovación real es cuando al final va a tener un retorno a la organización. Una innovación pasajera son de repente, esos ejercicios que se pueden hacer para llegar a la innovación que sí da retornos. Pero respondo a tu pregunta puntual, la innovación que sí es la que al final impacta de manera positiva a la organización, al cliente, a los stakeholders y al propósito del negocio, ¿no? Al final la innovación se debe poder materializar en algún KPI y ese es el otro gran reto que tienen las organizaciones. Entonces, esa es la innovación que sí funciona en mi experiencia. Perfecto. Oye, José, te quiero hablar, ya sé que, digo, no sé cómo sea en EAN, pero yo sé que para varias escuelas, pues lo que voy a mencionar es como nombrar a Voldemort en Hogwarts. Entonces te quería preguntar sobre inteligencia artificial y qué Claro. rol crees que debe jugar la inteligencia artificial en la educación del futuro, tanto para generar contenido como para enseñar. Yo creo que ya es como la inteligencia artificial ya es como un Excel, ya es como un PowerPoint, ya no puedes, debe estar embebida en la educación. De hecho, como universidad ya es un must, o sea, no, sabemos que no hay, no, estamos comenzando a entablar el manual disciplinario, digamos que para el uso de inteligencia artificial, porque precisamente creemos que la inteligencia artificial tiene que ser un habilitador para el desarrollo de las habilidades. O sea, no es, oye, utilicé inteligencia artificial, bueno, entonces te copiaste. No, nada que ver. Todo lo contrario, más bien utilízala y demuéstrame a través de casos reales o el desarrollo de tus habilidades que lo que dices que haces en verdad lo sabes hacer. Entonces, la inteligencia artificial ya hoy en la industria de la educación se volvió un must, ya es el copiloto, ¿no? Ya es el Excel, ya es el PowerPoint de nuestra generación y si lo quieres ver de antes, es la calculadora
que antes uno tenía, porque me tocó hacer exámenes en papel, lápiz y calculadora de econometría, de economía, de matemáticas, y eran durísimos. Y uno, menos mal, tenía la calculadora, no se le podía olvidar la calculadora porque si no se tiraba el examen. Ahora la inteligencia artificial ya se volvió esa calculadora o esa herramienta para aprender. Entonces lo vemos como un aliado. Totalmente. Y creo que debería de ser eso. Y no sé, yo cuando iba en la preparatoria, era un poquito el equivalente con Wikipedia o, o con otras páginas de, no, es que no puedes nada más usar esto. Es que es una forma más eficiente que buscar entre 50 libros. Perdón. O sea, sí, No, total, y, total. y cuando empecé de profesor, me acuerdo que cuando estructuré mi curso, mi primera pregunta fue o sea, no fue cómo prohíbo la inteligencia artificial o cómo prohíbo que la usen, fue porque uno, ni creo que se debería de prohibir, y dos, no sé, es un poquito lo que dices, es como decirle a un niño, aprende a hacer matemáticas, pero tú no puedes usar la calculadora. Bueno, va a acabar inevitablemente rezagado con, con los que sí usan la calculadora y que les Exactamente, enseñaron a usarlo. Eh, el total. gran reto que me puse, y creo que lo hice bien, fue cómo les dejo tareas que aunque la hagan con ChatGPT, no les... O sea, estoy 100% seguro que aprendieron los contenidos y lo saben entender y lo saben explicar. Y bueno, la forma que a mí se me ocurrió es que eran presentaciones que no podían poner una palabra de texto. Entonces, vale, si usaron ChatGPT para aprender el tema, pues muy bien, que eficientes, que le pidieron que se los explicara mucho más sencillo o cómo podrían hacer exponerlo mejor. Me parece muy bien, no lo sé, no me enteré, pero me consta porque enfrente de todo el salón se paraban y, y explicaban los conceptos perfecto. Esa es Entonces, una gran herramienta, ¿eh? Esa idea está muy buena. El tema muchas de, gracias. dale, presenta, pero sin texto. O sea, Exacto, ahora exacto, sí, sí, y explica. exacto, Sí, sí. Oye, que ¿sabes? le hiciste con Mid Journey, cool. O sea, qué bonita Explica, quedó. A ver, pero cuéntame. Eh, explica. y ya, sí, afortunadamente funcionó. Pero bueno, pues nada, qué bueno que tienen esta iniciativa. Dicho sea de paso, para los alumnos que estén oyendo esto, chicos, si nada más le dicen, hazme un ensayo de, no sé, de historia y de la Segunda Guerra Mundial y lo copian y pegan, nosotros se están robando a sí mismos. Seguramente también están siendo muy tontos porque los que hacen eso son los típicos que dejan el mensajito al final de espero te guste este ensayo que hice Sí, 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 sí. para, Sí, sí, para tu sí, sí. tarea. Es, Dime si te gustó el texto y qué cambios debo hacer. Y lo pegan ahí también. Sí, exacto. claro. Y eso Eh, es muy evidente. es muy evidente. Pero bueno, pues ya, dicho eso. Oye, José, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores, les pedimos sus tres sís y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Mira, yo te diría, el número uno es tener una visión de crecer. Crecer es fundamental y no tiene ninguna connotación negativa. Crecer es la manera de atraer valor y generar utilidades, impacto, beneficios a todos los stakeholders y shareholders de una organización. Yo diría que tener esa hambre de crecer, de multiplicar por 2 por 10 por 100 lo que hagas, eso no se debe perder si eres un emprendedor. El segundo es eh, tener resiliencia y solucionar problemas. El día del día de un emprendedor es básicamente eso. Llegan tres problemas, cómo los soluciona siendo eficiente y con la solución, tal vez no es la perfecta, pero es una solución a un problema que tienes ya. Eh, y que cuando llegues, la resiliencia pues te ayude a no deprimirte. Ese yo creería que sería un segundo sí. Un tercero, tener la capacidad de conseguir recursos, ya sea por ventas, por inversión o por deuda, pero como emprendedores tenemos que tener la capacidad de vender, de ir a hacer que las cosas pasen, de ir a traer recursos a la organización, eh,
Porque si eres el CEO al final y no conoces cómo vender tu producto, pues ¿quién más, qué otra persona lo va a vender mejor que tú? Si quieres ir a levantar la inversión, tienes que tener la capacidad de vender tu producto a inversionistas o a un banco o a un fondo de deuda para que te den capitalización, pero esa capacidad de ir a vender, a conseguir recursos, es parte importantísima de la genética y del ADN. Y fíjate que me doy cuenta que a veces como que da un poquito de pena, como que les da pena ir a vender. Yo soy muy bueno técnicamente, soy muy bueno. No, no, o sea, es parte fundamental generar esa atracción que yo, yo recomendaría no querer copiar a otros. Está bien inspirarse, pero no querer copiar. Es como, eh, ay, es que ahora los emprendedores no estudian y hacen, de repente soñaron y se levantaron y tienen una startup de $1 billion company. No, o sea, no es así y no se va a replicar en todos los casos y es probablemente el 0.0000001% de los casos. Porque yo veo muchos ahorita ven a un role model y quieren copiar literalmente como su estilo de vida, hasta cómo se visten, lo que comen y la tecnología que utilizan porque está de moda. Y eso muchas veces mata tu misma innovación como emprendedor y ese espíritu, esa genética que uno le impregna a la compañía. ¿Qué más no se debe hacer? Perder la confianza y la fe. O sea, si lleguen la esposa, los papás, el, no, es que eso no funciona o esto es muy feo, porque hay gente muy atrevida también, ¿no? Que nunca ha emprendido y es capaz de señalar que a unos emprendedores eh, y eso bajonea a las personas. Entonces, no perder esa confianza y fe de lo que se está haciendo, si uno ya sabe que el camino es el correcto eh, y tiene mucha gente apoyándolo, no dejarse, no perder esa confianza y para eso existen herramientas, ¿no? Apoyarse de mentores, apoyarse de otros emprendedores que estén en la misma etapa que uno, pero no perder esa fe y confianza. Y lo último que no se debe hacer es perder la capacidad de pivotear y aprender. Y esto va desde lo personal. Si la embarré, hey, ¿cómo no repito ese error? Que aprendí y no lo vuelvo a repetir. Listo. En contratación, por ejemplo, en finanzas, en mercadeo. Pero esa capacidad también aplicada obviamente a la empresa, ¿no? La empresa lanzó esta innovación, ahorita lo que mencionamos de innovación, no funcionó. Hey, ¿por qué no funcionó? Es que no le con el mercado antes de lanzar el producto. Ok, embarrada completa, no lo vuelvas a hacer. Pero esa capacidad de cambiar, de iterar, para bien, de mejorar como emprendedor, es fundamental. O sea, no van a ser, una vez decían los emprendedores que nos escuchen acá, decían emprender, no van a ser la misma versión de ustedes en el año 1 que en el año 2 que en el año 3. Y eso es para bien, porque es que emprender es como una gran maestría con doctorado comprimido en meses. Entonces uno tiene que estar aprendiendo constantemente y cambiando y mejorando, y cambiando y mejorando, uno como emprendedor y obviamente pues la empresa. Serían como los tres nos. Perfecto. Oye, José, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, inscribirse a la universidad con ustedes o, no sé, sumarse como Con profesor, lo gusto. que sea, lo que pudiera surgir, ¿cómo pueden encontrarlos en redes? Claro, con gusto. En LinkedIn estoy como José Enrique Alba. Mi correo es jealba, con B de bueno, @universidadean.edu.co. Eh, y por LinkedIn me pueden contactar también, encantado de la vida. Otra vez te repito mi correo, jealba@universidadean.edu.co y feliz de la vida los que quieran estudiar con nosotros, feliz, encantado, los que quieran compartirnos algunas dudas, preguntas, curiosidades, si les gustó estos temas que estamos hablando el día de hoy, feliz de la vida de poder entrar a una conversación y tomarnos un café. Perfecto. Oye, José, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Igual. Y corte.